El desarrollo de los Estados Unidos y la Guerra de Secesión Americana. El periodo entre 1783, año en que Gran Bretaña reconoció la independencia americana, y 1864, en que finalizó la Guerra Civil que enfrentó a los estados del norte y del sur, fue el periodo constitutivo de los Estados Unidos como nación. Los años en que completó la integración territorial de un país del tamaño de un continente, como un Estado federal, y en que terminó por definirse la democracia como un sistema presidencialista y bipartidista. Un periodo de crecimiento demográfico y económico inusitado en que dos cuestiones esenciales, el problema de la esclavitud y la delimitación del poder de los estados en la Unión, amenazaron la conciencia nacional unitaria y llevaron al país a la guerra civil, la guerra de secesión, el conflicto más sangriento en la historia norteamericana. La expansión demográfica. El crecimiento vertiginoso de los Estados Unidos desde las 13 colonias orientales hasta el litoral pacífico no hubiera sido posible sin la constante aportación de población europea. La población americana en 1790 no llegaba a los 4 millones y en 1900 alcanzaba los 75 millones de habitantes. Para los Estados Unidos fue una suerte que coincidiera la constitución de su solar nacional con la revolución demográfica europea. En los siglos anteriores, de alta mortalidad, el viejo continente no se encontraba en condiciones de transferir masas humanas como lo estaba en el siglo XIX. Las revoluciones demográfica e industrial en Gran Bretaña y en Europa posibilitaron el veloz despliegue de un continente semivacío. La primera oleada migratoria se inicia hacia 1840 y a la altura de 1860, en solo 20 años, la población pasa de 17 a 32 millones. La mayoría de los inmigrantes eran británicos, presbiterianos del Ulster y católicos irlandeses, junto a algunos alemanes. Se trataba de personas jóvenes, prolíficas, habituadas a vivir en el campo y en pequeños núcleos de población, que se adaptaron con facilidad a la vida rural en las nuevas tierras, aunque algunos se quedaron en las ciudades del este, en Nueva Inglaterra, donde las ciudades crecieron exponencialmente. Nueva York alcanzó los 700.000 habitantes y Boston y Filadelfia alcanzaron los 100.000. Estos dos grandes grupos de población de origen anglosajón, los campesinos duros, pioneros, buscadores de nuevos horizontes en el oeste, y los comerciantes y hombres de negocios en el este, constituyen una sociedad original, sin aristócratas, exclusivamente formada por burgueses y campesinos. La Guerra de Secesión de 1861 a 1864 interrumpió durante varios años la emigración y con sus 500.000 muertos, en su mayoría jóvenes, provocó una recesión demográfica. Pero nada más finalizada, a partir de 1865 se produce ya la segunda oleada migratoria, con la que en 1880 la población americana alcanza el medio centenar de millones. En estos 15 años el incremento es superior al millón anual. El centro de gravedad deja de ser el este, dirigiéndose hacia el interior, como el Ohio o las regiones centrales y más tarde Texas y California. En 1890 el territorio de los Estados Unidos ha alcanzado el océano y no queda tierra libre disponible. Sin embargo, la inmigración de europeos no se interrumpe, con lo que en los últimos 20 años del siglo los Estados Unidos aumentan en 25 millones la cota de su población. Las preferencias geográficas de los emigrantes, según su origen, los irlandeses se establecían en la costa, los alemanes en las orillas del lago Michigan, en el medio oeste los escandinavos, así como el exceso de población masculina, constituyen rasgos peculiares que se fueron diluyendo con la otra incesante ola de inmigración, la de la simultánea migración interior, pero que son rasgos que influyeron en la génesis de la mentalidad norteamericana. Para comprenderla no hay que olvidar las guerras contra la población autóctona en su lucha por su supervivencia y la convivencia con la población de raza negra, también en un incremento constante, aunque menor, ya que pasó de menos de 1 millón en 1800 a 9 millones en 1900.
La expansión territorial. La extensión de la soberanía americana hacia el oeste no obedeció a un plan preconcebido y se produjo de diversas formas, por compra, como la Luisiana en 1803, o conquista disfrazada de compra, como la Florida en 1819 o Alaska en 1867. También por medio de la guerra, el caso de Texas y Nuevo México y de la California continental, tras la derrota de México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y por el poblamiento de zonas sin población de origen europeo, expulsando a la población india. Son los estados que se fueron formando a través del llamado Oregon Trail, el camino de Oregón. El paradigma de este modelo es la colonización de Utah por los mormones. Una geografía grandiosa de inmensas praderas y bosques nunca hollados ejercía un inmenso atractivo para una población recién llegada y necesitada, dispuesta a arriesgarlo todo en las nuevas comarcas salvajes. La marcha de los colonos hacia el oeste se incrementó a mediados de siglo por el descubrimiento de riquezas, sobre todo el oro de California, que provocó auténticas oleadas humanas que se fueron asentando en los llamados poblados mineros. Pero la penetración no hubiera podido ser tan rápida sin el ferrocarril, compañero habitual de los pioneros. 3 grandes líneas continentales atravesaban el territorio. La Northern Pacific al norte, que unía Chicago con Astoria, el puerto del Pacífico en el norte de Oregón. En el centro la Kansas Pacific, que unió Chicago con Sacramento y San Francisco. Y en el sector meridional la Southern Pacific, que tenía un ramal a Los Ángeles. La influencia del ferrocarril en el poblamiento y explotación del oeste fue decisiva, mientras en el centro del continente extensas comarcas aún permanecían vacías. Este vertiginoso avance hacia el oeste ha sido exaltado como un acontecimiento básico en la génesis de la nación americana por el reputado historiador Frederick Jackson Turner, profesor de Harvard entre 1911 y 1922. Turner elaboró en 1893 la llamada tesis de la frontera, según la cual el espíritu y el éxito de Estados Unidos estaban directamente asociados con la expansión del país hacia el oeste. Según él, la creación de la identidad estadounidense se produjo en una coyuntura especial, el contraste entre la civilización del asentamiento y el salvajismo de la naturaleza. Inspirado por la mística de Thoreau y de Walt Whitman, a su juicio surgió un nuevo tipo de ciudadano, con el poder de domesticar lo salvaje, ya que lo salvaje le había conferido fuerza e individualidad. Según esta tesis, a medida que cada generación de pioneros se trasladaba de 80 a 150 kilómetros hacia el oeste, abandonaba prácticas, instituciones e ideas europeas inútiles. En cambio, encontraba nuevas soluciones a los problemas creados por su nuevo entorno. A lo largo de varias generaciones, la frontera produjo características de informalidad, violencia, crudeza, democracia e iniciativa, y forjó un carácter excepcional, el americano. Según Turner, el desplazamiento del excedente de población hacia la frontera funcionó como una válvula de seguridad que evitó las tensiones de la industrialización que se habían producido en Europa. Desde mediados del siglo pasado, la mayoría de los historiadores profesionales critican la tesis de la frontera de Turner y el mito del excepcionalismo estadounidense. La documentación analizada pone de relieve la inexistencia de un concepto uniforme de frontera oeste y cómo los diferentes grupos etnoculturales tienen patrones de asentamiento distintos. Tampoco se observa el aclamado igualitarismo democrático, y sí que se reproduce el racismo, los prejuicios culturales y religiosos contra las mujeres o las minorías y el abuso violento de la población nativa, por lo que resulta evidente la similitud de la expansión estadounidense con el colonialismo e imperialismo europeo del siglo XIX. Para los historiadores, la tesis de la frontera no pasa de ser una generalización sin fundamento o peor aún, una falacia etnocéntrica interesada. Sin embargo, la tesis de Turner, ampliamente extendida en las universidades, dominó muchos años en los programas de historia estadounidense. Ha sido además difundida por las novelas populares y maravillosamente recreada por el cine en el siglo XX,
por lo que en muchos aspectos ha terminado por imponerse. El público se niega a abandonar la creencia en la fascinante mitología del salvaje oeste y los valores de la aventura en medio de la grandiosa naturaleza pintada por el western, y ha penetrado de una manera indeleble en la mentalidad popular. Estos avances territoriales tan vertiginosos no contribuyeron precisamente a formar un país homogéneo, sino por el contrario a fomentar la división. Las diferencias entre el este y el oeste y las del norte y el sur son acusadas. En el norte, Nueva Inglaterra se convierte en una poderosa región urbana e industrial y comercial con sus grandes puertos de la fachada atlántica. En cambio, los estados que se van constituyendo en el nuevo oeste basan su economía en la agricultura y conviven con una población nativa india hostil de muy complicada integración. Mientras en el sur aristocrático y esclavista se ha calculado que en 1830 había 3,9 millones de esclavos para unos 384.000 propietarios, la economía se centra cada vez más en el cultivo y la exportación del algodón, y Nueva Orleans es el puerto que da la réplica a Nueva York. La división entre los estados y la cuestión de la esclavitud. La etapa llamada jacksoniana de 1828 a 1848, así llamada por el presidente Andrew Jackson y sus dos inmediatos sucesores, introdujo un nuevo estilo en la política norteamericana. Jackson, un abogado de Illinois, entonces el oeste americano, es uno de los fundadores del Partido Demócrata, y al permitir que la elección del presidente, hasta entonces en manos de los delegados designados por una asamblea de notables, se realice mediante sufragio universal, rompe el monopolio del poder que estaba en manos de los industriales del norte y de los grandes plantadores meridionales, para defender los intereses de sectores sociales más amplios, en particular los de los habitantes del oeste. Jackson trataba de fortalecer la Unión Federal tan necesaria para los nuevos pobladores del Nuevo Oeste, en detrimento de los intereses particularistas de los estados. Así, su cerrada defensa de una tarifa aduanera que permitiera el progreso de la industria del norte y la colocación de suficientes manufacturas a precios asequibles, tan necesaria para la colonización del oeste, chocó con los intereses librecambistas de los grandes plantadores del sur, provocando la primera amenaza de secesión por parte de Carolina del Sur. Pero fue la cuestión de la esclavitud, combatida con toda clase de argumentos morales, políticos, económicos, legales, la que eclipsaba desde la década de 1830 al resto de las cuestiones públicas y dividía de modo irreconciliable a la sociedad norteamericana. Para el sur, la mano de obra negra era imprescindible en el trabajo, en su principal fuente de riqueza, el monocultivo del algodón, que representaba en 1860 las 2/3 partes de las exportaciones de los Estados Unidos. El argumento sudista era que el cultivo del algodón, por las circunstancias climáticas en que se desarrollaba, solo podía ser practicado por los negros resistentes a la malaria, y que la Constitución de 1787 había dejado en manos de cada estado la decisión de las cuestiones concernientes a la esclavitud. En 1820 se había asumido un compromiso por el que la línea Mason-Nixon delimitaba a los estados en los que la esclavitud estaba abolida, al norte de los que la mantenían al sur. Pero la sucesiva y rápida incorporación de estados al oeste alteró este compromiso y despertó una auténtica carrera de esclavistas y abolicionistas para tratar de incrementar el bando propio. La esclavitud se convertía así en el motivo fundamental de disensión en la formación territorial de los Estados Unidos. En los estados del norte estaban en vigor leyes discriminatorias para los negros que carecían de derechos políticos, pero la inexistencia de plantaciones y el humanismo que inspiraban los textos programáticos de la nación terminaron suscitando un movimiento de simpatía por los esclavos del sur. Según la Constitución, el propietario podía recuperar a sus esclavos huidos a un estado no esclavista, por lo que los esclavos solo estaban a salvo cuando podían pasar al Canadá. La propaganda abolicionista, cada vez más intensa
culmina con la publicación en 1854 de La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, que elaboraba un planteamiento limitado y puramente sentimental del problema, pero que, difundida en folletos por la prensa abolicionista, contribuyó de forma poderosa a despertar una actitud de rechazo por el drama humano de la esclavitud y a provocar un estado generalizado de irritación por la persecución de los esclavos fugitivos y la obligación legal de devolverlos a las autoridades del sur. La situación llegó al extremo de que cuando ese mismo año, a propósito de la introducción de la esclavitud en Kansas, se decidió en el Congreso que estas cuestiones las decidieran los habitantes de los nuevos estados por mayoría, los colonos del norte y los del sur se precipitaron sobre Kansas, que llegó a estar en estado de guerra civil localizada. La creación ese mismo año de 1854 del Partido Republicano, una compleja alianza de políticos nacional-republicanos, demócratas independientes, movimientos abolicionistas e intereses industriales y comerciales, unió al norte y al oeste contra el sur. El partido ganó las elecciones en 1856 y en 1860. Ganó su nuevo candidato, Abraham Lincoln, cuyas ideas abolicionistas y contrarias a la secesión eran ya muy conocidas en el debate político. La figura de Abraham Lincoln ha sido mitificada por la literatura norteamericana hasta convertirlo en un héroe popular, la encarnación de todo cuanto pueda existir de bueno y noble en esa nación. Hijo de un humilde leñador que llevaba a su familia de Kentucky a Indiana y de allí a Illinois, avanzando hacia el oeste al propio tiempo que la frontera de Estados Unidos, el tío Abe había crecido en la frontera, en la América sin historia ni pasado, pero con un futuro de inmensas posibilidades, lo que dio lugar, cuando ocupó su cargo de presidente en Washington, al mito del hombre de rudos modales, testarudo, sanamente primitivo, que personifica la democracia campesina del oeste. Este abogado y político de Illinois fue elegido presidente por el hombre de la calle, que le consideraba una buena persona y uno de los suyos, en 1860. Pese a que en su programa para la elección a presidente aparecía como un mero gradualista en materia de abolición y ponía el énfasis en cuestiones económicas, la protección arancelaria, la reforma bancaria, la obtención de tierras libres para la colonización, los estados del sur respondieron a su elección como presidente con la secesión. Y es que, aunque había sectores de la política y de la prensa norteña partidarios de dejar a los estados sureños partir en paz, Lincoln había proclamado desde el primer momento que su primer deber como presidente era el mantenimiento de la Unión. Desde su visión política, todos los demás intereses, incluso la causa de los esclavos negros, había de ceder ante este grandioso principio de unidad. La guerra de secesión. La guerra civil fue terrible. Murieron en ella más de 600.000 soldados. La utilización de la artillería y del fusil de ánima rayada que se carga por la culata, unido a la inexperiencia de los mandos militares, convirtió las batallas en auténticas carnicerías. La superioridad del norte le hizo creer erróneamente que la guerra no sería larga. Los 19 estados sin esclavos tenían una población de 19 millones de habitantes y los 11 estados esclavistas 5,5 millones de blancos y 3,5 de negros, y 4 estados de los estados con esclavos permanecieron dentro de la Unión: Missouri, Kentucky, Delaware y Maryland, aunque sus habitantes acudieran principalmente a combatir con los confederados del sur. Más aplastante era la superioridad industrial del norte, con variedad de recursos y una de las zonas marítimas de mayor comercio del mundo, la costa de Nueva Inglaterra, lo que explica la completa supremacía naval, por la que parecía fácil, con el control del mar, cortar el comercio del sur y asfixiarlo. Sin embargo, la guerra duró 4 largos años. Al principio, ninguno de los contendientes estaba preparado, y el sur tuvo tiempo para improvisar cultivos alimentarios e industrias esenciales. Además, los negros permanecieron ajenos a la guerra,
No existió una conciencia en favor de un levantamiento generalizado en el sur que hubiera acortado la guerra. Todo ello explica la duración del conflicto y la amplitud de las destrucciones y las secuelas de resentimiento y odio que dejó. Se pueden distinguir dos teatros de operaciones. Al este, entre los Apalaches y el mar, en una banda estrecha de valles y bosques en la que se encuentran relativamente próximas las dos capitales, Washington y Richmond. Y al oeste de los Apalaches, donde la frontera está determinada por el río Ohio y sus grandes afluentes, el Tennessee y el Cumberland, amplias zonas de penetración hacia el sur, donde alcanzan ventaja las flotillas fluviales de los ejércitos de la Unión. En el verano de 1861, Lincoln recibió del Congreso plenos poderes para reclutar un ejército de 500.000 de soldados, pero los esfuerzos iniciales del norte por decidir de manera rápida la guerra resultaron un completo fracaso. El general nordista McClellan era un hombre de decisiones lentas que no pudo rematar con éxito el asedio de Richmond y fue derrotado en la llamada Batalla de los 7 días. Ello dio lugar a que el general sudista Robert Lee, de mayor visión estratégica, y su animoso ayudante, el general Jackson, penetraran entonces en Maryland con objeto de sublevarlo y amenazar a Washington. En la primavera de 1862, tras las victorias de Lee en Fredericksburg y Chancellorsville, en Richmond, se creía que bastaría tomar la capital nordista, Washington, para imponer a los yanquis un tratado de paz con las condiciones dictadas por los Estados Confederados. Pero Lee no obtuvo el apoyo esperado de Maryland y cuando penetró en Pensilvania con su ejército se encontró una tenaz resistencia de las tropas del norte. En la batalla de Antietam, uno de los días más sangrientos de la guerra, McClellan obtuvo notoria ventaja sobre los sudistas, obligándolos a retirarse hacia el sur. Con la sustitución de McClellan por nuevos generales, Grant, Sherman y Sheridan, la guerra en el oeste comenzó a ganar importancia. En busca de los puntos vulnerables en las comunicaciones del valle del Mississippi, los unionistas efectúan planteamientos estratégicos de mayor inteligencia. En febrero de 1862, la captura del fuerte confederado Fort Donelson en la frontera entre Tennessee y Kentucky abrió el río Cumberland, una importante vía para la invasión del sur. Más al sur, la Marina del Norte, remontando el brazo principal del río Mississippi, llega a Nueva Orleans, el gran puerto de exportación del algodón, lo que bloquea grandemente el comercio exterior de los confederados. Los éxitos en el oeste elevan al general Ulysses Grant a la categoría de general en jefe. Grant pasó a ser un líder militar oscuro y denostado como alcohólico e imprudente por sus compañeros de West Point, al máximo rango en el mando, y tras la conquista de Fort Donelson, su popularidad le valió el apodo de rendición incondicional, Unconditional Surrender. En el verano de 1863, el sur padece todos los sufrimientos de la guerra. Su economía casi de monocultivo carece de alimentos básicos y experimenta una peligrosa escasez de hierro. Al no poder reparar las vías, en los transportes ferroviarios, la situación alimentaria en las ciudades llenas de refugiados llega a ser dramática, al igual que el suministro de materiales a los ejércitos en el frente. A pesar de ello, todavía el general Lee hace un último esfuerzo decisivo y penetra en Pensilvania, procurando evitar en su recorrido todo pillaje para no provocar resistencia en la población. Pero es derrotado en la durísima batalla de Gettysburg del 1 al 3 de julio de 1863. Tras 3 días de encarnizada batalla, Lee se retira y apenas logra salvar la mitad de sus tropas. Es una auténtica carnicería en la que el ejército de la Unión pierde 23.000 hombres y los confederados 28.000. Pocos días después, Grant y Sherman toman Vicksburg, la gran fortaleza que controla el curso medio del Mississippi, lo que supone una pérdida decisiva para los sudistas. Desde el invierno de 1864, el sur vive una auténtica agonía.
se da la paradoja de que Lee, que por convicción personal era antiesclavista aunque había nacido en Virginia, llega a armar compañías con soldados de raza negra a los que prometen la liberación de la esclavitud. La larga marcha del general Sherman con sus 60.000 veteranos desde Chattanooga al sur del Tennessee atraviesa Georgia hasta Atlanta, su capital, que es devastada, y llega hasta Savannah en la costa, para luego girar al norte hacia el interior de Carolina del Sur y luego llegar hasta Richmond en Carolina del Norte. Sherman practica la táctica de tierra quemada, provocando pérdidas decisivas para el sur, y es con mucho el general nordista más odiado. Conserva el triste privilegio de haber emprendido por primera vez en la historia una guerra de destrucción directamente contra la población civil. En marzo de 1865, tras las últimas batallas en Carolina del Norte, se produce el asalto a Richmond y el gobierno de Jefferson Davis huye. En la aldea de Appomattox, los dos generales en jefe, Grant por el norte y Lee por el sur, firman el armisticio por el que los Estados Confederados vuelven a la obediencia de Washington y aceptan la abolición. El 14 de abril, el presidente Lincoln, recién reelegido, mientras se encontraba en el teatro, muere asesinado por un fanático sudista de un disparo en la cabeza. Es la última víctima de una guerra que ha provocado medio millón de muertos y otros tantos cientos de miles de heridos y mutilados. La reconstrucción, el desarrollo y consideraciones sobre la expansión imperialista. La victoria del norte y la destrucción del poder político de la clase dirigente sudista fueron claves para el futuro de los Estados Unidos. La guerra eliminó posibles obstáculos al pleno desarrollo económico, la ruina de los plantadores, el odio a los especuladores yanquis que se apoderaron a bajo precio de muchas de las tierras, el sentimiento de humillación en el sur, los derechos políticos de los negros y la difícil integración de estados abiertamente racistas en el funcionamiento político de la Unión son graves problemas a los que debe hacer frente Andrew Johnson, vicepresidente con Lincoln y sucesor suyo en la presidencia. Durante la presidencia del general Grant se hizo necesario la permanencia de un ejército del norte de vigilancia en los estados del sur, para tratar de garantizar el cumplimiento de las nuevas enmiendas 14 y 15 de la Constitución que impedían el recorte de derechos políticos a los negros por parte de los estados, atribuyendo su control al gobierno federal. Y a la postre, a partir de una grave crisis agrícola en el sur en 1873, se da marcha atrás y se permite a los estados promulgar disposiciones discriminatorias y de segregación frente a los negros, quedando las enmiendas como una simple declaración de principios. Los Estados Unidos, en el último cuarto del siglo XIX, superadas las secuelas de la guerra civil, se convierten en el primer productor agrícola del mundo y en una gran potencia industrial que se aproxima a Gran Bretaña, a la que rebasa en los primeros años del siglo XX. La expansión industrial se apoya en los enormes yacimientos de materias primas que se extienden a lo largo de todo el continente. Es la era de los gigantes de la industria, los Rockefeller en el petróleo, los Carnegie en el acero, los Morgan en la banca, los Vanderbilt en los transportes marítimos y el ferrocarril. Las grandes empresas acentúan el poderío político de los hombres de negocios del noroeste. A ese protagonismo se oponen los estados del Medio Oeste, que propugnan menos proteccionismo para rentabilizar sus productos agrícolas, y las crisis cíclicas del capitalismo industrial, con su repercusión sobre las masas obreras, provocan la aparición de fuertes sindicatos. En 1886 nace la Federación Americana del Trabajo, que en 1914 cuenta con 2 millones de afiliados. Pero el liderazgo político desde el último cuarto de siglo corresponde sin duda a los trusts y a los dueños de las grandes empresas industriales y financieras. Los presidentes de Estados Unidos cumplen en esta época un mediocre papel, limitándose a practicar una política económica proteccionista y a favorecer los intereses empresariales. Comienza la proyección exterior imperialista de los Estados Unidos,
que trata de justificarse históricamente por la tesis de la frontera ya aludida. La frontera, médula de la historia estadounidense, ya agotada en el interior, sufre el inevitable desplazamiento hacia el exterior y cumple su destino manifiesto, la misión civilizatoria derivada de la superioridad moral de la América anglosajona sobre el resto de la humanidad. Es la doctrina que propugna desde 1901 un presidente muy activo, el presidente Theodore Roosevelt, para justificar la política exterior denominada del Gran Bastón. Enlaza con su versión contemporánea la teoría Estados Unidos guardián y garante de la democracia y sus valores en todo el planeta. Justificaciones que difícilmente pueden ocultar que desde las primeras intervenciones en Cuba y Filipinas contra España y luego en Venezuela, el Caribe y la anexión de Panamá para hacerse con el control del canal y en general toda la política exterior de los Estados Unidos desde entonces responde a la defensa de los intereses materiales de los poderosos dueños de las grandes corporaciones que dirigen la política del imperio.